Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Aquí comienza Expediente Final. Gracias por cumplirnos la cita. En el día de hoy vamos a hablar de un recordado actor, el señor Luis Fernando Múnera. 1000 aplausos para él. Él fue reconocido por su participación en Los pecados de Inés de Hinojosa, La mujer del presidente, Pedro el Escamoso, y también estuvo en la saga, entre otras muchas producciones de alta calidad en Colombia. Luis Fernando es un maestro. Presencia, una gran personalidad y una extraordinaria voz. Trayectoria, escuela, experiencia. Múnera se hizo célebre por su recordado personaje del culebrero en la exitosa película de Sergio Cabrera, La estrategia del caracol. Desde ese entonces, él fue llamado a darle continuidad a este emblemático personaje. En su academia artística, en el año 1993, recibió una amenaza de muerte, lo que hizo que su sueño se viera truncado. Llevaba ese personaje adentro, pero en su ADN. Fue ese culebrero tan célebre que fue como una marca, un sello de ese personaje. Si no cierra esa academia, que eran no sé cuántas, lo vamos a matar. Múnera escaló todos los escaños que un artista puede haber hecho por los medios de comunicación. Comenzó siendo locutor y narrador de ciclismo para la radio. También fue actor de radionovelas, de telenovelas. Tuvo participación en varias películas. Sin embargo, su gran frustración fue pensar que la televisión nunca le retribuyó lo que él, con tanto trabajo, dejó en los sets de los dramatizados. Se sentía muy olvidado, se sentía muy decepcionado. Un accidente cerebrovascular y varios problemas de salud, como la tensión y el azúcar, lo vieron disminuirse. Luis Fernando es el fiel reflejo del actor que en la tercera edad padeció un poco el olvido y la ingratitud de este medio artístico. Se abre el expediente final del gran artista Luis Fernando Múnera. Comenzamos. Me derrumbé. Fue un golpe muy fuerte. La idea era desarrollar un poco más el proyecto para que ustedes pudieran escuchar los cambios que vamos a tener en la institución. Luis Fernando Múnera es considerado uno de los artistas más famosos y completos que ha nacido en Antioquia. Actor de cine, teatro y televisión, locutor de radionovelas, narrador deportivo, libretista y hasta cantante. Luis Fernando Múnera llegó a Caracol Radio mediados de los años 70 y comenzó a trabajar polifacético, locutor de noticias, presentador de musicales, libretista, inclusive fue narrador de fútbol y de ciclismo. Luis Fernando entró por allá, yo creo que por los años 80 a la televisión. Desde ahí empezó su aporte, mucho talento, mucha presencia, una gran personalidad y una extraordinaria voz. Figura tan importante en la historia de la televisión colombiana como Luis Fernando Múnera. No solamente la televisión, él fue de esas personas que también intervino en la radio. Es lógico, por esa resonancia que él tenía en la voz. Un hombre maravilloso, creativo, buen actor como solo él, divertido de trabajar con él. Era un hombre
con una capacidad de hacer cosas que a mí me asombraba, personalmente me asombraba. Y analizarlo desde el punto de vista del cine y la televisión solamente no sería justo, porque él es una figura grandísima de la radio colombiana. Pero tienes que entender que yo te llevo 30 años de experiencia. Su origen es muy humilde. La escasez económica estaba a la orden del día. Por eso, al llegar a los 14 años, aburrido de enfrentar serias carencias afectivas y monetarias, se va de casa. Era el año 1964. Familia muy humilde, muy humilde, la familia de mi padre, con las carencias que podemos tener en un pueblo, porque eso era prácticamente lo que era bello en su momento. Los padres de él, pues digamos que eran de la época, entonces un poco más estrictos, sobre todo la abuela, Sofía. Entonces esto hace que yo creo que no solamente él, sino los jóvenes de esa época quieran empezar como el camino de su vida independiente muy pronto, ¿no? Su primera oportunidad laboral la tuvo en la radio y fue en Quibdó, Chocó. Allá creció y se enamoró por primera vez. Sé que la historia de él es que él llegó allá como locutor y conoció a mi mamá, que era estudiante de un colegio, La Presentación. Es muy curioso porque mi madre cuenta que, pues como todo pueblo, un personaje nuevo de la radio se hace muy famoso y una prima de mi madre la invita a que la acompañe a la radio a conocer a una persona que había llegado y ese era justamente mi padre. Y así es como, pues lamentablemente la prima de mi mamá no fue la afortunada y mi papá puso sus ojos en mi señora madre. Para la época pues se manejaba el tema del compromiso joven, ¿no? Entonces llega más como buscando el sueño y termina encontrando, digamos que su familia, su camino, pues. No te preocupes por el duquecito ese, que cuando yo llegue a la presidencia lo vamos a nombrar embajador en Madagascar. Decidió volver a casa. Los micrófonos de Radiovisión en Medellín lo estaban esperando. Era el año 1970. Algún día me llamó don Jaime Tobón de la Roche, que era gerente regional, y me dijo, hombre, hay un muchacho que quiero que pruebes a ver si puede trabajar con nosotros. Y en efecto, como director, le hice un demo, le fue supremamente bien y ahí fue donde comenzó, ¿no? Figura del estadio de Atanasio Girardot, porque además era relator de fútbol, era comentarista de fútbol, era comercial de fútbol. Algún día faltó don Jaime Tobón de la Roche, que era el narrador, y le pregunté, ¿tú eres capaz de narrar un partido de fútbol? Claro que lo narro. Y fue a narrar y yo era el comentarista en aquel entonces, de manera que hicimos una llave durante mucho tiempo. El narrador, yo era en el análisis de los juegos. 6 años más tarde, la casa disquera Sonolux lo invitó a formar parte de su selecto grupo de cantantes. Su nombre artístico era Fernando Fontán. Fueron más los sueños que los logros obtenidos. Fernando Fontán, la época en que mi papá fue cantante. Esta música popular que se escucha ahora empezó a cantarla porque era visionario, empezó a cantarla él. Creo que alcanzó a grabar 2 o 3 canciones y después se aburrió porque yo siempre le critiqué su inconsecuencia y esa forma de aburrirse tan rápido de las cosas que hacía y que hacía tan bien. Realmente es una forma, no sé si de incoherencia con un hombre que era tan bueno para hacer cualquier cosa que no prosiguiera o no fuera constante, fuera inconstante en lo que hacía. La música pasó a ser un hobby y se concentró en trabajar en radionovelas. Ahí su vida encontró un verdadero norte. Trabajaba en el elenco de radionovelas de Caracol con personajes muy famosos de aquel entonces, ¿no? Don Jaime Tres Palacios, su hermano Otto, Carmencita Riera, que ha sido una de las grandes actrices de Colombia, como su mamá, Clarisa Márquez. Bueno, unos elencos realmente fabulosos e inolvidables. Estando en la radio,
se fue para Estados Unidos, se fue para Los Ángeles. Allá yo creo, a pesar de que él trabajó, porque era muy bueno como mecánico dental, se le metió el cuento no solo del cine o la televisión, sino de los medios audiovisuales. Esas oportunidades que se presentan de pronto fueron muy esporádicas, porque por allá puede haber mucho trabajo, pero muchas veces los trabajos no son en el campo profesional en que se desempeñan acá en Colombia. Entonces yo creo que eso pudo haber pasado. Pues también la actuación es mucho más difícil surgir en un país como Estados Unidos que en Colombia. En Colombia ya es difícil, en Estados Unidos más, y si uno no domina el inglés o esto, pues peor aún. Al volver a Colombia, se instaló en Bogotá y de la mano de la recordada Fanny Mickey, incursionó en el teatro. Al poco tiempo debutó en la pantalla chica en el seriado Dialogando. Las puertas de la televisión estaban abiertas para él. Participó en producciones como El Bogotazo, Las muertes ajenas, Los pecados de Inés de Hinojosa, Don Camilo, por nombrar solo algunas producciones en sus inicios. Ojalá no se equivoquen, muchachos. Tengo el pálpito de que esta vez no voy a fallar. Él empezó a repartir hojas de vida en todos los canales. Y lo que te decía, puso un teléfono en un rincón, dice, este teléfono no se toca. Era un teléfono negro. Ese teléfono es el que yo voy a utilizar para mi trabajo. Hasta que le llegó la llamada. La llamada fue de Gustavo Carvajal. Me acuerdo que le dijo que es que para que hiciera un pequeño papelito en Dialogando. Él tenía como esa virtud de poder representar personajes como de señores muy distinguidos, como también personajes muy populares. Y después vino esa de Las muertes ajenas. Fue la primera novela que él empezó y que recuerdo muy bien. La primera novela que a mí me llamó Las muertes ajenas. Y de ahí en adelante empezó a grabar mucho con Punch. De hecho, Punch lo contrató como un artista exclusivo. Y entonces lo conocí en Las muertes ajenas. Claro, yo estaba empezando televisión y entonces ese porte, esa figura, pues uno se intimidaba un poquito, ¿no? Hasta que se llegó la coyuntura en que conversamos y encontré una persona muy afable, la palabra. No pasa un solo día sin que le hable de ti. Y ella, como quien ve llover, me mira y sigue tocando el piano. ¿Tocando el piano? Bueno, cuando está tocando el piano. El Vademecum, don Artemio. Directores muy buenos como Jaime Botero, como Felipe González, ambos que en paz descansen, como Eduardo Gutiérrez, David Stivel, directores de actores muy buenos. ¿Aceptó así, sin más ni más? Hablaremos de eso cuando termines de atender la visita. No. Te tengo una sorpresa. Luis Fernando Múnera era un hombre muy vanidoso, recio, estricto, disciplinado y talentoso. Lo único que logró dominarlo a lo largo de su vida fue el cigarrillo, y eso al final de su existir le pesó. Él llegaba con una cosa de libretos así. En esos días eran que le entregaban los libretos. Y él llegaba y los tiraba y empezaba a arrancar lo que era de él. Lo que era de él y empezaba. Y ahí me acuerdo que en la puerta de la pieza decía una vaina, no moleste. No molestar era la que decía. Cuando veía esa vaina, volteaba y decía, no, mejor ni lo molestemos que está estudiando. Prácticamente mi papá no vivía en la casa, él vivía grabando. Compartía esas épocas con Luis Fernando. Nos gustaba mucho tomarnos nuestras cervezas y tomábamos bastante, pero éramos fumadores empedernidos, ¿no? Uno mientras se está fumando no calcula el mal que con el tiempo da ese vicio del cigarrillo. Él estaba almorzando y él quedó ahí. No lo podía creer. Tomé un avión inmediato para Bogotá. Mercedes, tú misma has sido testigo de la madurez que ha tenido Pablo desde que lo metimos en cintura. Se abre el expediente final del actor Luis Fernando Múnera, de quien muy pocos saben, fue víctima de peligrosas amenazas en contra de su vida. El tema resultó ser tan serio que tuvo que salir huyendo de Colombia. Eso fue en 1992. Yo no he tenido ningún problema con esa mujer, no lo he tenido jamás.
Y no voy a caer en manos de una chantajista, ¿me entiende? Se abrió la academia y empezamos a hacer festivales incluso aquí en Bogotá. Instituto Distrital de Cultura y Turismo nos invitó a varios festivales y me acuerdo que entre eso estábamos muy bien en la academia y a él lo llamaron de Venezuela. Lo hace digamos, motivado en que las personas que practican el teatro en la ciudad de Bogotá tengan como un lugar, un sitio donde no solamente practicar la actuación, el teatro, sino involucrarse con personas que son profesionales en ese tema. Sé que le iba bien, muy bien, sé que el baluarte fundamental de la academia era la locución, en donde él era un verdadero maestro, y después como nos abrimos por razones de trabajo y todo esto, pues más adelante yo supe que habían cerrado la academia. Y lo llamaron de Venezuela, ya estuvo como un año. Yo me quedé con la academia, manejándola, reportándole del todo claro. Y cuando llegó de allá, fue que le llegó la amenaza de esa. Mi papá tuvo unas amenazas en ese entonces, cuando estaba, yo creo que en un muy buen momento de la actuación. Mi padre tuvo unas amenazas de muerte. Una vez entramos y encontramos debajo de la puerta un pasquín que decía, no sé, cierre esto, gran no sé qué, si no cierra esa academia, gran no sé cuántas, lo vamos a matar, lo vamos... Él decía, no, yo tengo que quitar esto, y nosotros, no lo quitemos, sigamos. Y él decía, no, yo tengo que quitar esto, ya está asustado. Estoy asustado porque puede ser la guerrilla y lo cogen a uno por fuera. ¿Qué hago? Yo creería que la situación del país tuvo mucho que ver porque obviamente las personas que pretendían que lo cerraba pues aprovechaban las circunstancias de la época y digamos lo hicieron más sencillo para lograr que él cerrara su escuela. Fue difícil, no es para nadie fácil vivir una situación de estas, sobre todo tratándose de la persona que era en el momento. Cuando mi papá quitó la academia, se fue para Estados Unidos casi 6 meses. Y nosotros decíamos, ¿y este tipo por qué se fue? Yo fui una de las pocas personas que me di cuenta cuando se iba a ir porque no le quiso decir a nadie. Cuando me miró a los ojos y me dijo, nos vemos después, yo sabía que no lo iba a ver en mucho tiempo. Solamente viéndola le creería. Pero como estoy seguro que no existe, no tenemos nada que hablar. Cada día ganaba más aceptación como artista en el país. Por eso, a nadie le extrañó cuando fue elegido para interpretar a Gustavo Calle y Sasa, el famoso culebrero. Esta cinta se volvió la carta cinematográfica de presentación de nuestro país ante el mundo. La estrategia del Caracol ganó premio SIC en la edición 44 del Cine de Berlín y fue nominada a Mejor Película Internacional en la 9ª edición de los premios Goya. Cuando decidí llamarlo para la estrategia del Caracol, Humberto Dorado me dijo, oye, pero no vas a poner al país a Luis Fernando. Luis Fernando es un personaje de alta burguesía, de empresario, y yo le dije, yo quiero a Luis Fernando para el paisa porque tiene la voz exacta que yo busco para ese personaje. Me acuerdo que él hizo el casting en la octava, como con 11, donde quedaba la casa que tumbaron, donde se grabó eso. Y me acuerdo que me pusieron una culebra acá, pero la culebra estaba dormida. Y yo con ese susto... Yo me acuerdo que le tenía pavor a esa serpiente que tenía que ponerse ahí en el cuello. Antes de cada escena había que tranquilizarlo porque le tenían... O sea, hay gente que le tiene mucho miedo a las serpientes y él era uno de esos.
Lo que él hizo en la estrategia del Caracol es como un himno nacional por la dignidad. De hecho, en mi última película, que quiero que me mantengan, le hago un homenaje a Luis Fernando. Los personajes dicen, ¿por qué vamos a apostar? ¿Qué vamos a apostar si no tenemos plata? Dice, vamos a apostar lo último que nos queda, que es la dignidad. Los diálogos, esos son de él. Esos son de él. Él en ese momento escribió un pedacito de guión de la estrategia del Caracol, que son todos sus diálogos. No la historia, pero sí, sus diálogos son de él. Parecía un culebrero, de verdad, él llevaba ese personaje adentro. Él encajó exactamente en ese personaje. Es que uno lo veía y decía, pero sí, culebrero que usted hizo ahí, sí, es usted. Este personaje aparece en Técnicas de Duelo, en Águilas no cazan moscas, que es el remake de esa película, y en Golpe de Estadio. Entonces fue ese culebrero tan célebre que fue como una marca, un sello de ese personaje. Cada día trabajaba más y más y más. Su forma de liberar el estrés era a través del cigarrillo. La noche era su cómplice. Algún día lo hablábamos él y yo, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué fumamos? Si eso no es necesario. Y él me decía con mucho gracejo, ¿no? Si tú has visto una vaca fumando, un caballo, un elefante, si ellos no lo necesitan, porque vamos a necesitarlo nosotros. Y muchas veces nos prometíamos dejar el cigarrillo, lo dejábamos temporalmente, pero volvíamos. Pero yo creería que para él lo que más lo afectó, lo golpeó o hizo parte, digamos, del camino de él, más que esos vicios, fueron las mujeres. Esa parte yo creo que sí sería la que fue un bache en la vida profesional de él, más que en la personal, en la profesional. Un edificio como este, un plantel como este, es difícil de manejar indudablemente. Ya hemos visto las deserciones que tenemos. Su vida recibió un remesón cuando se dio cuenta de que estuvo a punto de perder la voz. Mi papá había dejado el trago y había dejado el cigarrillo. Él lo volvió a coger en el teatro. Cuando volvió. Incluso, él me lo dijo una vez, no, me toca fumar en una escena. Y claro, imposible, el que haya fumado no va a hacer. Él llegó y empezó otra vez a fumar. Él duró fumando por lo menos unos 6 meses más, hasta que le dio algo aquí en las cuerdas vocales y lo tuvieron que operar. Y ahí le dijeron, usted tiene que dejar el cigarrillo. Si usted no deja el cigarrillo, aquí no pasa nada. Creo que él y yo sí entendimos, y nos lo dijimos muchas veces, alcohol y cigarrillo no son compatibles, sobre todo para quienes trabajamos con la voz. Yo sinceramente, desde que Zapata llegó a esta casa, pensé que no iba a durar toda la vida y que nos iba a traer problemas. Ya recuperado, volvió a la pantalla chica con más fuerza y formó parte de importantes producciones como Pedro el Escamoso, la saga Negocio de Familia. Mejor de lo mejor. Yo tengo todavía 2 lotes que no he negociado. Los podemos utilizar. Es un arsenal completo como para armar un batallón. La Pola, Rafael Orozco el ídolo y muchas más. No, y ustedes me pueden hacer un favor a mí, cantando, por favor. Pero por supuesto, doctor López, vamos, Chipuco. Claro que, por ejemplo, en Escobar, el patrón del mal, se hace un papelazo, que es el coronel este o el general este que está detrás de Pablo Escobar, apoyándolo en todo, donde muestra que esos personajes que uno no puede creer que existan en nuestra historia y que existen. Pues caramba, esa es la versatilidad de la que estamos hablando. No, una persona que de esa manera, esa figura que tenía, cómo la podía llegar y darle esa flexibilidad. Entonces, en eso es como muchos actores de esa época que mostraban eso, sí, trayectoria, escuela, experiencia. La última vez que yo trabajé directamente con él fue en El Paseo, en la primera edición del Paseo, y él interpretaba realmente pues, este personaje de doble moral colombiano. Era el jefe
del protagonista, que se lo encontraba en medio del paseo y él estaba con una noviecita, con una amante, con una mocita, como diríamos nosotros. Entonces era mostrar eso y recorrió con nosotros todo el país manejando y fue muy divertido. Por exceso de trabajo y la poca atención que le prestaba al cuidado de su salud, sufrió un accidente cerebrovascular. Tenía 66 años. Tuvo excelente y sorprendente recuperación. ¿Y para qué me voy a cuidar? ¿Para dejar la plata a ustedes? Primero fue como en el 2016. Después tuvo como 2 más. Se le hicieron la cirugía como era. Le fue bien. A él le fue bien. Después de eso, se dedicó fue a divertirse. Los primeros meses, él salía con sus hijas. Él salía con... se iba a la sociedad de actores. Si alguien lo llamaba, se iba. No, me llamó un amigo que es de Medellín, que está aquí, y que me dijo que desde allá se iba. Vaya, pa. Todavía no tenía nada. De un momento a otro, mi papá. Un año después, muere Sara, el gran amor de su vida. A pesar de que ya estaban separados, su partida lo afectó, dejándole una profunda tristeza en su corazón, que solo acabaría con su muerte. Cuando el entierro de su esposa, me dijo que ya no lo llamaban tanto, temía que fuera olvidado. Le dije, tú eres muy grande, tú eres un hombre muy capaz, tú eres un gran actor. Pero me dijo, las condiciones en las que se dan ahora los medios audiovisuales no son las que a uno les gustaría. Y esas cosas son muy normales. Uno va pasando de moda. Esos legados toca rescatarlos, porque la nueva generación, hay mucha de que, por ejemplo, no trabaja eso, la voz. Pues qué milagroso, hombre. Tiempo sin verte. Hombre, ¿cómo ha estado? Muy bien, afortunadamente. Un copartidario nos informó que en casa de Chipuco había un cantante extraordinario y dejé que conocerlo. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está conociendo cómo fue la muerte del respetado y admirado locutor, narrador, actor de cine, teatro y televisión, Luis Fernando Múnera. Esta es otro premio que le dieron este es el ADN. En ADN le dieron este. Fue uno de los últimos que él tuvo. Aquí hay otro de cada de ustedes. El canal Caracol hace un homenaje a Luis Fernando Múnera por su dedicación y entrega durante su trayectoria profesional. Luis Fernando era un hombre a veces muy elemental y a veces una persona exuberante, de mucho entusiasmo, a veces muy callado, cambiaba. Era cambiante, pero todas esas cosas hacen parte de esa condición del actor que actúa la vida 24 horas. En cuanto a las penas y las preocupaciones, son iguales a las que hemos tenido todos los seres humanos. Los requiebros amorosos, los sinsabores profesionales, nada ni nadie es perfecto. Luis Fernando es un maestro, era un maestro maravilloso. De hecho, él tenía unos cursos de coaching en los cuales daba como indicaciones para uno poderse enfrentar a los demonios de la vida. Empezó a vender sus cursos. Los cursos de Hable Bien y Triunfa, unos cursos que él armó. Entonces ya no iba a hacer talleres, ya los vendía. Anoche cuando llegué no me dirigiste la palabra y hoy estamos desayunando y no hablas absolutamente nada. ¿Qué te pasa? Llegó un momento en el que se sintió muy solo y buscó refugio en sus hijos. Quiero pedirle perdón. Vengo a vivir con ustedes los últimos años de mi vida. Así nos dijo. Quiero estar con ustedes los últimos años de mi vida, con los hijos de Sara. John Jairo fue la persona que se encargó de acompañarlo muchísimo en los últimos años, que lo estuvo asistiendo, años que además sus últimos años los vivió muy en silencio, muy en familia.
En el año 2018 sufrió un segundo accidente cerebrovascular. Las consecuencias fueron nefastas. Diabetes, le colocaron sonda, próstata, eso fue problemas de próstata, tenía problemas del corazón. Debido al accidente cerebrovascular, mi papá perdió un ojo. Él no veía sino por este, no veía por este. Hay una cosa que es muy triste y es que estos actores, cuando no los empiezan a llamar, van perdiendo la memoria, porque no están entrenando la memoria, van perdiendo la memoria y van entrando en depresión. Y yo noté que él estaba haciendo el casting, como dije, pues fuimos a hacerlo el mismo, y yo sentía que él tenía un esfuerzo por recordar las palabras, y eso a uno le produce mucha angustia. La depresión hoy se presenta de muchas maneras. Si una persona de pronto no se quiere levantar, es porque tiene depresión. Si no quiere comer, es porque tiene depresión. Si no quiere hablar, si no quiere recibir visitas, si no quiere ver a nadie, esos son síntomas muy peligrosos de esa depresión. Eso es muy común, ¿no? Esa depresión en la tercera edad da porque los amigos, hombre, o van desapareciendo o se van alejando, residen de pronto en otras partes. Y la soledad es realmente dolorosa. Lo que me faltaba para comenzar el día. A partir de ahí comenzó una seguidilla de males, diabetes, hipertensión, pérdida de la memoria, y eso lo deprimía. Era el año 2019. Él empieza afectando en su organismo las vías urinarias. De ahí él es como que donde el detonante para decir, oye, ya no soy joven, ¿no? Tengo que ser más responsable con mi salud, con mi alimentación, y digamos que con todo lo que implique mantenerse regio. Yo quería que nadie supiera que él estaba mal, y no lo repetía. No quiero que nadie sepa que estoy mal. De todas formas, la gente ya se daba cuenta, y cuando salían los comentarios y toda esa vaina, ya todo el mundo empezó a notarlo. A notarlo, de hecho lo veían y él levantaba la cara. Ay, usted es el actor. Uy, no lo reconocí. Con la llegada de la pandemia, aparecieron nuevas enfermedades. A una hiperplastia prostática y a una agresiva ceguera en un ojo se le unió una soledad muy fuerte. Extrañaba su vida en televisión. Era un hombre que se sentía muy solo, se sentía muy olvidado, se sentía muy decepcionado por esto de que de pronto ya no habían oportunidades tantas para personajes de su edad, de su perfil. Esa soledad, esa tristeza, ese abandono no es una propiedad no es algo que le pasara a él exclusivamente. Es una de las cosas contra las que luchamos todos los actores y particularmente en este país. Te voy a decir, en la televisión particularmente hay una ingratitud muy grande con los actores mayores. Siempre nos relegaron. No hay papeles, no hay nada. Los que me han venido a visitar o me han llamado, me han comentado de la crisis de trabajo que han tenido, que ha sido bastante delicada, pero ya esto pasará como pasa todo en la vida. Se quedó acá. Ese encierro lo deterioró más. Y pues llegó un momento en que él ya se sentaba acá y no se levantaba durante todo el día. Viendo televisión, lo apagaba, lo prendía y después se subía a dormir. Ahí empezó él. Y yo sé que tú veías televisión
y de pronto te acordabas de que no me llaman de ahí. Ese personaje de pronto puede haber sido para mí. Yo sé que eso era lo que él pensaba, pero uno no se atrevía a decirle nada. La vida se le pasaba muy lentamente a este hombre, que fue una gran figura de la televisión nacional. Aparentemente era un día más, pero no. Ese fue el último día de su existir. Mientras almorzaba, su corazón se detuvo. Mi papá estaba sentado así. Él estaba almorzando. Y él quedó ahí. Mi hermano, que era el que estaba ahí al lado de él, dijo, mi papá tenía la costumbre de moverse y hacer bromas y todo eso, pero dijo, ay, mi papá no. Y cogió una cuchara y no está respirando. Y de pronto mi papá de la silla al suelo. Mi hermano, que era el que más estaba ahí con él, se paró y se fue a la puerta y pasó como una amiga de él, de la salud, y ella entró y empezó a hacerle RPC, resucitación. Sí, empezó a hacerle ahí. Y llamó allá la guiaban y todas esas cosas. Como al tercer RCP le dijeron, no. Intentaron reanimarlo 11 veces, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Cuando la ambulancia quiso llegar, no había nada que hacer. Y me acuerdo la voz de la señora al otro lado que dijo, hora del deceso, 3 de la tarde. Ese momento es cuando uno, porque uno tiene todavía esa esperanza. Uno tiene todavía esa esperanza que de pronto pase algo. En ese momento no hay nada que hacer. Difícil. Se muere tu padre, ¿sí? Se muere tu padre, es complicado. No lo podía creer, Obviamente tomé un avión inmediato para Bogotá y llegar y no encontrarlo fue complicado. La verdad que fue complicado, fue difícil. Desafortunadamente, en el momento en el que ocurre esto, él no estaba, digamos, pasando por un mal momento de salud como lo pudo haber pasado tiempo anterior. Estaba recuperándose de bastantes situaciones y era, digamos, donde uno menos esperaba que pues llegara la muerte, ¿no? Le aseguro que no la voy a volver a molestar nunca. Y así, tranquilo como fue en vida, resultó su muerte. Partió estando al lado de su familia, con la misma nostalgia y soledad con la que se van la mayoría de los personajes que le han dado vida a las historias de amor con las que noche a noche Colombia se va a la cama. No imaginas el placer que sentí cuando llamaste. Gracias, Mariano. Siéntate. Muchas gracias. Bueno, doctora Mónica, a ver, ¿en qué podemos colaborarnos? Yo he meditado mucho acerca del tema de la muerte porque no estamos mentalizados para eso. Celebramos la vida, celebramos los nacimientos, los bautizos, pero la muerte la vemos como algo allá opaco, oscuro, lúgubre, tenebroso. Y yo creo que, pues, dependiendo, y claro, eso depende de cada creencia, de las creencias que cada quien tenga, que son respetables, ¿no? Pero yo he optado por ver la muerte como una trascendencia, o sea, ¿qué pasa después? Nadie sabe, nadie ha regresado para decirlo, ¿no? El legado de Luis Fernando es su dedicación, su habilidad para construir sus personajes, ese manejo de la voz tan poco frecuente en la actuación colombiana. Luis Fernando indudablemente
pues ha sido uno de esos elementos que, como otros muchos también lamentablemente, se nos fue. Ahí vamos cayendo como hojas de otoño y sabemos que todos vamos a llegar a lo mismo, pero pues uno siente esa ausencia. Lo sentí muchísimo como amigo, aunque era una noticia que estábamos esperando. Ya pues uno sabe que eso va a pasar y a quién le va a pasar. Ya, gente que está ahí. Y pues de Luis Fernando esperábamos eso, desafortunadamente. Y aún así fue muy triste, doloroso. Esos legados toca rescatarlos, porque la nueva generación, hay mucha de que, por ejemplo, no trabaja eso, la voz, la tonalidad, como decimos nosotros, poner aquí en el diafragma la voz. Yo lloré cuando supe que él se había muerto porque, como le digo, fue maestro para mí, fue mi primer gran maestro. Siempre fue como un papá y un abuelo consejero para mí. Yo lo llevaba siempre en el corazón y es alguien a quien quiero muchísimo, aunque ya no esté. Me derrumbé. Fue un golpe muy fuerte. Yo he sentido golpes de ese tipo muy profundamente. Y este es uno de esos golpes. Aunque dicen que uno debería acostumbrarse a que la vida pasa, ¿no? Y que la muerte es una cuestión tan natural que hay que contar con ella. Luis Fernando Múnera ha dejado un legado importante a las nuevas generaciones en todos los campos en los que trabajó. Radio, televisión, cine, teatro, pero sobre todo en las amistades que cultivó, en la bonomía que transpiraba en todos los poros en su vida, y por eso es uno de aquellos personajes que yo digo jamás merecen ser olvidados. Sí me haces falta, pa. Sí, y haces falta aquí en la casa. Haces falta para decir tinto, mi tinto, a pesar de que te lo prohibieron. Y comer pan escondidos. Andaba siempre con su pan ahí y pensaba que uno no se daba cuenta y sacaba pedacitos así. Y contiene, ay, quiero un tinto. Entonces le ponía el tinto ahí y al momentico lo veía uno, es que... Él no se da cuenta que uno lo veía por el reflejo de un espejo que hay aquí. De pronto es algo para los que tienen a los papás todavía vivos. Puede ser orgulloso u orgullosa tu padre o tu madre, lo que ustedes quieran, pero procuren pasar con ellos los últimos días de su vida. Eso a ellos los hace muy felices. Parece increíble que una gloria de la televisión como él ya no esté. Tienen mucho que aprenderle las nuevas generaciones de artistas al señor Luis Fernando Múnera. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. Los esperamos.